¿Cómo están? Soy Roger Hernández Díaz, infectólogo pediatra. Conmigo vamos a revisar bases inmunológicas de las vacunas. El objetivo de la presente charla es revisar los mecanismos básicos inmunológicos de la vacunación. Como ustedes saben, cuando uno vacuna, el objetivo de la vacunación es inducir una inmunidad protectora de larga duración que mimetiza en lo posible la infección natural. La vacunación intenta reproducir la respuesta inmune que la infección desencadena. Veamos cuáles son esos principios, pero para ello remontémonos a los inicios. Inmunitas, la palabra inmunización viene de inmunitas, que es exención o liberación de las cargas civiles o persecución legal. En realidad ese término se usó ya que se observó que los individuos que habían tenido ciertas enfermedades infecciosas quedan inmunizados, quedan liberados de tener una infección. Por eso se llamó inmunización. Cuando uno habla de inmunidad, básicamente se refiere a la inmunidad natural, que es la que se produce por la infección, y la inmunidad artificial activa, la cual se produce tras la vacunación. Hay otro tipo de inmunidad, que es la pasiva natural, que es el paso transplacentario de los anticuerpos, y la pasiva artificial por la administración de gamma globulinas. Nosotros vamos a referirnos a la inmunidad activa artificial, que es tras la vacunación. Pero para ello, ustedes van a ver que cuando vacunamos tenemos que tener diferente respuesta de acuerdo a la enfermedad que queremos vacunar. Si tenemos, por ejemplo, difteria, vamos a tener básicamente de producción de anticuerpos. Si tenemos lo mismo para hepatitis A, lo mismo para hepatitis B. Sin embargo, si yo quiero vacunar para sarampión, si yo quiero vacunar para paperas, voy a tener que también, aparte de tener una inmunidad inmunocelular, voy a tratar de tener una respuesta celular, a diferencia de los otros casos en la que yo busco una respuesta inmune humoral. Lo mismo para otras enfermedades, como pertusis, en la cual básicamente yo voy a querer tener secreción de anticuerpos. En cambio, cuando yo busco protección para rotavirus, básicamente voy a estar enfocado a tener inmunidad a nivel de mucosas. La respuesta a nivel serológica no nos interesa mucho. Como pueden ver, es compleja la forma de lograr una vacuna de acuerdo a la inmunización que yo quiero lograr. Entonces, para poder entender ese proceso, nosotros vamos a armar una respuesta inmunológica. Así tenemos los marcadores para respuesta inmunológica, tenemos a los macrófagos, al complemento, a las células T, a los linfocitos, células B, que van a participar en la respuesta inmune. Entonces, un primer concepto que tenemos que tener en claro es qué es un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia extraña capaz de provocar una respuesta inmune. Nosotros, con la vacuna, lo que queremos es provocar esa respuesta inmune. El marcador de ese antígeno que finalmente desencadena la respuesta inmune se llama epítope. Otro concepto interesante que tengo que tener en mente es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es un conjunto de genes ubicados en el cromosoma 6 que lo que buscan es reconocer entre lo propio y lo extraño. Hay dos tipos, el complejo tipo 1 y el complejo tipo 2. Las moléculas del complejo tipo 1 se encargan de presentar antígenos a los linfocitos TCD8, que son células de todo el cuerpo, y las del complejo 2 tienen la función de presentar los antígenos a los linfocitos CD4, que son las células del sistema inmune que están en los linfocitos T colaboradores. Los otros elementos claves para lograr una respuesta inmune son las células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos, las células dendritas, los linfocitos B activados, los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, con todos estos elementos vamos a poder armar nuestra respuesta inmune, sin olvidar obviamente del complemento, que finalmente es una serie de 25 proteínas que van a servir para complementar la función de los anticuerpos que
nos van a permitir finalmente destruir el virus o la bacteria. Entonces, teniendo todos estos elementos, vamos a armar más o menos cómo la vacuna logra inducir anticuerpos. En este caso, el antígeno, que sería la vacuna, va a ser captada para las células presentadoras de antígeno tipo un macrófago. Estas van a ser reconocidas por los linfocitos B, y los linfocitos B van a hacer una endocitosis, luego lo cual van a procesar el antígeno. Estos antígenos procesados se despliegan con los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 y van a poder ser activados por las células T. Una vez que pueden ser activados con las células T, estos linfocitos B que están desplegando el antígeno procesado se van a desarrollar en células plasmáticas, y estas células plasmáticas van a dar lugar a anticuerpos, pero anticuerpos específicos a la enfermedad que yo quiero enfrentar. Los anticuerpos que así he logrado van a ser diferentes tipos de anticuerpos, pero básicamente cuando uno habla de inmunidad voy a tener a los anticuerpos IgG, a los IgM y a los IgA. De acuerdo a la enfermedad que yo quiero atacar con la vacuna, pues tendré que activar a IgG, a IgA o IgM, dependiendo de la situación que quiera lograr. Cuando yo fabrique estos anticuerpos, voy a tener estos anticuerpos que acabo de fabricar, me van a permitir neutralizar a la enfermedad, me van a permitir opsonizar para que yo finalmente pueda tener una acción de los macrófagos, o voy a poder permitir, gracias al complemento, desarrollar una serie de una cascada inflamatoria que finalmente me va a llevar a destruir a la gente. Eso es lo que yo pretendo cuando fabrico un anticuerpo. Pero cuando yo fabrico un anticuerpo, tengo que tener en cuenta los siguientes puntos: los niveles de anticuerpos logrados, cuán funcionales son esos anticuerpos, si hay respuesta cruzada entre anticuerpos o no, la acción de los anticuerpos y el tiempo de permanencia de los anticuerpos. Es deseable que una vacuna mantenga anticuerpos por mucho tiempo. Fíjese un ejemplo de lo importante que es esto. Veamos lo que pasa con la vacuna 7 valente y los anticuerpos que generan. Ustedes saben que la vacuna 7 valente no tiene protección contra el 19A. Sin embargo, los niveles de anticuerpos que logran son protectores en nivel para el serotipo 19A. Sin embargo, cuando yo evalúo la funcionalidad del 19A, veo que este no es activo. Es decir, que este anticuerpo, a pesar de lograr buenos niveles, finalmente no puede destruir a la bacteria o no le puede bloquear a la bacteria. Entonces, no solo es importante lograr que mi vacuna tenga buenos niveles de anticuerpos, sino asimismo que este nivel de anticuerpos sea lo suficientemente funcional. Una cosa súper importante es, una vez que yo he fabricado los anticuerpos, voy a tener dos eventos. Aparte de fabricar los anticuerpos, yo voy a fabricar unas células de memoria. Este es un punto crucial en la vacunación, porque cuando yo activo estas células de memoria, en una segunda respuesta voy a tener una actuación rápida por parte de las vacunas. Entonces, hasta acá hemos podido ver más o menos cómo es la fabricación de anticuerpos que logras realizar con las vacunas. Pero muchas veces yo quiero una vacuna que no medie a través de linfocitos B. Muchas veces yo voy a querer tener una vacuna que tenga acción a través de linfocitos T. En general, ambos sistemas se complementan, pero una acción más específica del uno o el otro va a determinar el valor de la vacuna. Tenemos así las células T reguladoras. Se necesitan para activar muchas células inmunes, incluyendo las células B y otras células T, y las células citotóxicas que se ponen en contacto con las células infectadas y las van a destruir o bloquear.
Estas células citotóxicas contienen gránulos llenos de sustancias químicas potentes, letales, que van a destruir al agente. Veamos cómo se activan las células T. Fíjense, si se quiere activar las células TCD4, es diferente a activar a las células TCD8, a las que me van a producir una destrucción. La activación de las células T captan el antígeno, en este caso un antígeno que puede ser la vacuna, es captado por un macrófago y por activación del complejo de histocompatibilidad 2 voy a poder presentar a las células T auxiliares y estas células T auxiliares van a quedar como células T activadas. Sin embargo, si estos macrófagos que han procesado al antígeno, no lo hacen a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2, sino a través del 1, lo que yo voy a tener es la activación de las células T citotóxicas. Estas células citotóxicas son las finalmente van a lograr la destrucción del virus. ¿Qué hemos logrado con hacer esto? Cuando uno activa ya sea los linfocitos B o cuando uno actúa ya sea los linfocitos T, lo que logra finalmente es decirle al cuerpo: yo te he infectado, por lo tanto tú me vas a producir una respuesta primaria. Esa respuesta primaria me va a producir o anticuerpos o células de memoria que en un segundo momento, cuando venga la enfermedad, yo voy a estar activo. Entonces, el siguiente tema que vamos a revisar es qué diferencia hay entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria de una infección. La respuesta primaria de anticuerpos aparece en forma lenta, básicamente son anticuerpos IgM y poco después vamos a tener la fabricación de inmunoglobulinas G. En cambio, la respuesta secundaria es de aparición más rápida, predominio de inmunoglobulina G, títulos muchos más altos y anticuerpos que tienen mucha afinidad por el antígeno a la que quiero destruir. Entonces, repitiendo, yo cuando estoy en un primer contacto con el antígeno, que sería la vacuna, voy a tener una fase de latencia hasta formar mis anticuerpos, voy a tener una fase exponencial, una fase de estabilidad y una declinación de los anticuerpos. Cuando viene la enfermedad, que sería el segundo contacto con el antígeno, voy a tener una respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria va a ser mucho más rápida, con mayor nivel de anticuerpos, por lo tanto mi capacidad de enfrentar a la enfermedad va a ser importante. Es lo mismo, primer contacto con el antígeno, voy a tener a las células presentadoras que a través de la ayuda de los CD4 voy a activar a mis linfocitos B. Estos linfocitos B van a dar lugar a anticuerpos, como estamos viendo, o células de memoria. Eso sería el primer contacto. En el segundo contacto que viene a ser la enfermedad, voy a tener rápidamente células de memoria que rápidamente me van a dar un aumento de inmunoglobulinas. Esta respuesta, básicamente mediada por IgG, se llama respuesta secundaria y eso es lo que yo quiero lograr después de una inmunización. Cuando hablamos de inmunización, yo voy a tener diferente tipo de vacunas. Dentro de las vacunas voy a tener, por ejemplo, las vacunas vivas atenuadas. ¿Qué son las vacunas vivas atenuadas? Son microorganismos mutados que han perdido su virulencia. Esto generalmente se logra mediante pases sucesivos en diferentes medios de cultivos. Así tenemos la triple vírica, la fiebre amarilla, la vacuna contra varicela, por oral, BCG dentro de las principales que se logran mediante este mecanismo. También estas vacunas, como son muy similares a la enfermedad, la inmunidad provocada en estos casos son de larga duración, son muy intensas, parecidas a la enfermedad natural. Por eso es que ustedes van a ver que cuando uno tiene inmunización
para vacunas vivas usualmente requiere menos dosis de vacuna que en otros escenarios, por lo general. Pero también hay otro grupo de las vacunas muertas o inactivadas, y estas se obtienen mediante inactivación, mediante medios físicos o químicos, obtención de fracciones inmunizantes, antígenos de superficie como del virus, como de la hepatitis B, o vacunas recombinantes también de B. Eso es una serie de mecanismos que finalmente van a mimetizar la enfermedad, que el organismo le va a reconocer como una enfermedad y que va a activar el sistema inmune del que hemos estado inicialmente hablando. También se logra a través de toxoides. ¿Qué son toxoides? Son toxinas inactivadas, requieren varias inmunizaciones y varios refuerzos. Por eso ellos, como no logran tanto de inmunidad, muchas veces, como pasa en difteria, tétanos, pertussis, van a ver que la inmunidad es por menor tiempo. ¿Qué otros tipos de vacunas? Tenemos los polisacáridos capsulares, tenemos neumococo, meningococo, tenemos conjugación de polisacáridos con proteínas, y esto es una cosa interesante que vamos a revisar en la siguiente lámina. Fíjense, cuando yo tengo un polisacárido, este polisacárido va a activar a las células B. Luego estas células B, por el proceso que ya conocemos, van a desarrollar inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas que yo logro van a estar permanentes por alrededor 4 o 5 años, y luego del cual van a bajar. Estos van a necesitar solo activación de las células B sin participación de las células T, y lo cual hace que la duración de la protección sea menor. En cambio, esta es una cosa inmunológica interesantísima en el mundo de las vacunas, es que si yo cojo este polisacárido y le junto a una proteína, a la acción de juntar un polisacárido con una proteína se llama conjugación. Este evento es un evento súper interesante para la vacunación. ¿Por qué? Porque hace que el sistema inmune actúe diferente. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es este fenómeno. Veamos. Fíjense, cuando yo solamente actúo a nivel de polisacáridos, voy a tener la fabricación de células de anticuerpos. Sin embargo, cuando yo hago que este polisacárido sea célula T dependiente, voy a lograr un fenómeno muy importante, que es la fabricación de linfocitos B de memoria. Esta es una diferencia importante en el mundo de la vacunación desde el punto de vista inmunológico. Esta conjugación es conversión del antígeno independiente de células T en un antígeno dependiente de células T. Esto va a permitir una inmunogeninidad desde los primeros meses de vida, va a generar células de memoria, va a tener respuesta secundaria y un efecto refuerzo cuando se administran dosis de recuerdo. Entonces, este es un fenómeno inmunológico importantísimo en el mundo de la inmunización. Como las células T, por otro lado, y B efectoras tienen una vida media corta, el antígeno vacunal debe persistir por largo tiempo. La persistencia del antígeno en las células y macrófagos se logra añadiendo adyuvantes a los antígenos vacunales. ¿Qué es un adyuvante inmunológico? Es cualquier sustancia que incorporado a una vacuna acelera, prolonga o potencia la respuesta inmunógena. Esto es una cosa interesante en lo que es inmunología. Los adyuvantes tienen la ventaja de elaborar vacunas con menos cantidad de antígeno y por lo tanto más aptas para crear vacunas combinadas y requerir menor dosis de recuerdo. ¿Qué mecanismos inmunológicos se obtienen a través de los adyuvantes? Bueno, un efecto de depósito. Mantiene el antígeno, esa sustancia capaz de despertar respuesta inmune, atrapado en el sitio de la administración de la vacuna. Por lo tanto, mejora además la presentación del antígeno a las células presentadoras. Induce secreción de citocinas que actúan mediando a los linfocitos T y B de memoria, lo que finalmente va a ayudar a una mejor respuesta inmune. Hay varios tipos de adyuvante, detergente, hidróxido de aluminio, bacterias muertas, entre
otros. Es importante, por lo tanto, seleccionar los antígenos para desarrollar una respuesta deseada. Habíamos visto que si yo deseo una respuesta citotóxica para prevenir infecciones intracelulares como malaria, HIV y otros virus, tendré que basarme, repito, en una respuesta citotóxica. Si yo quiero enfrentar a difteria, tétanos, pues bueno, trataré de imitar una respuesta humoral. Bueno, esto es difícil. Por lo tanto, fabricar una vacuna me va a llevar alrededor de 5 a 10 años. Porque de acuerdo a la enfermedad que yo quiero destruir, voy a activar más una célula B, una célula T o ambas. Por ejemplo, si yo quiero activar organismos vivos atenuados, como sarampión, polio, voy a activar células B, células C, células CD4 y células T. O sea, y logrando que una predomine sobre otra. En cambio, si yo quiero antígenos de proteína, como DPT, voy a activar células B, CD4 y solo las células T. Y si solo voy a hacer a través de polisacáridos capsulares, voy a activar solo las células B. Es decir, de acuerdo a la enfermedad que yo quiero enfrentar, voy a activar una u otra forma del sistema inmune, y ahí la complejidad de las vacunas. Algunas preguntas que uno se hace es, bueno, ¿por qué inmunológicamente dos vacunas vivas atenuadas se pueden colocar en el mismo tiempo o si no se tienen que esperar un mes? ¿Por qué no se puede vacunar inmediatamente dos, si no se vacunan al mismo tiempo? ¿Por qué no puedo vacunar dos? ¿Cuál es el fenómeno inmunológico que explica de por qué dos vacunas vivas atenuadas no las puedo hacer separadas 5 días, 6 días? O se hacen el mismo día o se espera un mes. Bueno, porque cuando las células, las vacunas se infectan a las células, lo que yo voy a fabricar son interferones, voy a activar células natural killer, interferones, y estos, si yo vacuno muy tempranamente, esos interferones que están en la célula van a bloquear a la segunda vacuna viva. Por eso es que yo tengo que respetar ese mes de diferencia. Hay otro concepto interesante que son las vacunas, que es el priming. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué a veces yo necesito 2 dosis, a veces 3 dosis? ¿Por qué en el chiquito de un mes va con una dosis? ¿Por qué si tiene un año va con una dosis y a menor edad van con más dosis? Eso tiene que ver con este concepto importante que se llama priming. Es la primera respuesta o reacción que prepara al sistema inmune para un segundo o posterior encuentro con el antígeno. Es decir, fíjense, cuando yo tengo un esquema primario, por ejemplo, una vacunación, mis niveles de anticuerpos tienen que llegar a un punto tal que si viene la enfermedad, yo sea capaz de producir una respuesta inmune adecuada. Si ese priming, si ese punto de anticuerpos colocados luego de una serie primaria, no es el suficientemente bueno, cuando viene la enfermedad, yo no voy a saber cómo enfrentar la enfermedad. Entonces, el nivel que yo alcanzo luego de una vacuna o de una serie primaria válido para poder activar una respuesta adecuada se llama priming. Entonces, cada vacuna, cada enfermedad necesita un determinado priming. Eso tiene mucho que ver con los correlatos de protección que hay entre los niveles de anticuerpos que yo logro y su protección para las diferentes vacunas. Por ejemplo, para hepatitis B, se sabe que un nivel requerido para un buen correlato de protección es 10 miliunidades internacionales por mililitro. Para hepatitis A también es el nivel que yo requiero. Sin embargo, con hepatitis A, por ejemplo, la vacuna te da 100 veces más de ese nivel requerido. Y así, para cada una de las enfermedades, usted va a tener un nivel nivel de anticuerpos, nivel de antígenos necesarios para desarrollar un determinado nivel de anticuerpos que te dan una determinada protección. Para todas las vacunas, como estamos viendo acá, va a haber un nivel requerido. Lograr eso toma su tiempo. Bueno, hemos logrado fabricar muchas vacunas. La pregunta es, ¿inmunológicamente se pueden recibir varias vacunas a la vez?
Se ha demostrado que aplicar varias vacunas al mismo tiempo produce la misma respuesta de anticuerpos que si se administra en forma individual. Potencialmente, cada niño puede tener teóricamente la capacidad de responder a 10.000 vacunas en el mismo momento. Si yo quisiera agotar mi sistema inmune, yo tendría que vacunar 10.000 vacunas en el mismo momento, lo cual no es necesario. Es más, fíjense cómo ha ido evolucionando y con esto terminamos. Fíjense, en 1900 yo protegía solo a viruela y tenía 200 proteínas. En 1960 vacunaba viruela, difteria, tétanos, pertussis y polio y tenía 3.217 proteínas. Ya para el 2000, miren la cantidad de enfermedades que se están protegiendo y necesito mucho menos proteínas. Finalmente, yo ya tengo mucho más enfermedades protegidas con mucho menor cantidad de antígenos. Fíjese la inmunología, cómo nos ha dado esta belleza de poder cada vez tener más vacunas con menos actividad reactogénica para el paciente y que nos va a producir mejor inmunización. Bueno, finalmente quiero decirles que gracias al sistema inmune, que es la clave,